veces ocurre que hay tanto que comentar en lo que ha ocurrido en la semana y tantas previsiones sobre lo que pudiese ocurrir en la que comienza, que se hace dificilísimo arrancar. El reto de los lunes, ¿no? El reto de arrancar los lunes comentando es ese, hay tanto que comentar de la semana anterior y tantas previsiones de la semana que comienza que uno no sabe por dónde arrancar. Por donde sí podemos arrancar, Alberto, es que ya estamos en octubre, ¿no? Yes. Ya lo que queda es menos, ¿no? Para todo el mundo. El famoso octubre de la crisis de octubre, el famoso octubre del Oktoberfest, de la cerveza allá en Múnich. Que se suspendió por la coronavirus, sí, claro. Se suspendió el Oktoberfest. El octubre, mira, es el octubre. Lo que no se suspendió fueron las celebraciones. Estuve ayer en la celebración el sábado estuve en la celebración de la reunificación alemana, que fue discreta, pequeña, en Berlín, porque la ciudad seleccionada para la gran celebración fue Potsdam. Pero yo estuve en Berlín porque tenía mucha curiosidad de ver algo que es la Noche de las Luces, que es la proyección de imágenes históricas sobre los monumentos principales de Berlín. Y ahí estuve junto a mi hermano en la puerta de Brandenburgo, en una cuestión bien chévere y bien animada, y como para que uno pasara la noche viendo la cuestión y pasando por el monumento. Pero estamos hablando que octubre siempre ha sido un mes que si uno se dedicara a hacer un noticiero histórico, octubre tendría demasiadas cosas que ver, porque en octubre... La Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre. Rusa y venezolana, según los adecos. Según ustedes los adecos, ¿verdad? La del 18 de octubre del 45 y la del 18 de octubre del 17. En octubre, el 12 de octubre, llega Colón a las tierras americanas. En octubre se vivieron los 13 días que casi cambian al mundo y destruyen Cuba. En Cuba con la crisis de los misiles. Sí. En octubre se reunifica Alemania en el año 90, pero en el año 89 se dan las grandes protestas que tumban el muro de Berlín, que es un hito, ¿no? En todo esto. Yeah. Octubre es normalmente el mes más intenso de la campaña en los Estados Unidos históricamente, porque las elecciones de Estados Unidos siempre son en noviembre y octubre. Siempre son el primer martes de noviembre, por lo tanto octubre es el gran mes de la campaña. Octubre fue quizás siempre un mes noticioso. No es ahora eso distinto. Hay una situación, se pensaba, todo el mundo hubiese dicho, bueno, Daniel y Alberto el domingo van a hablar del debate entre Trump y Biden, pero entre el momento del debate y el momento de este encuentro, Trump se fue para el hospital. Y entonces está esa otra preocupación. Están todos los otros temas históricos de los cuales se podría hablar. Pero hay algo particular, que es el tema de cómo ya la prensa europea, cuando viene el cierre del año, está empezando, y sobre todo la prensa europea en general, pero la prensa especializada en particular, el Financial Times, The Economist, etcétera, están empezando a hacer aterrizar el debate y hacer aterrizar a la gente preguntando, ¿ya usted revisó sus números? ¿Ya usted revisó los números de su empresa? ¿Ya usted revisó los números de su economía familiar? Ya se está acabando el año. ¿Cómo cierra su año? ¿Cómo le fue usted este año? ¿Cómo se prepara usted para el año que viene? ¿Ya usted pagó su hipoteca? ¿Usted debe? ¿Entró en bancarrota su empresa? ¿Qué nos depara el 2021? Es decir, ya se está sacando cuentas sobre lo que podría ser los verdaderos efectos de la pandemia, que no son solamente humanos, sino que son también económicos, porque si hay menos seres humanos trabajando y produciendo, obviamente habrá peores números. La gran pregunta en este momento es, Alberto, lo que está en el debate en los Estados Unidos, desde todo punto de vista, en estas elecciones y en estos días, no es un tema solamente de lo que plantea la polarización, de que Trump me gusta por esto y Biden no me gusta por aquello,
sino que lo que hay en una discusión de fondo es el gran tema económico. El dinero y no el dinero en las cuentas del Estado, el dinero en los bolsillos del ciudadano. ¿No te parece? Así es. Ahora, hay fenómenos distantes en el tiempo y en el espacio también. O sea, yo tuve tentación de preguntarte qué ciudad es esa que pusiste detrás allí. Es la ciudad, esta es la ciudad de Leipzig. Aquí tiene, sí, este es el Palacio de Justicia de Leipzig. Aquí está la torre de la radio estatal de Mitteldeutschland. Y esta es la iglesia de la Santa Trinidad, que es la iglesia católica más grande de la ciudad. Discreción. ¿Por qué se considera Leipzig la ciudad más culta, de mayor tradición cultural? ¿Por qué? Porque es aquí donde se encuentran el mayor número de actividad alrededor del tema musical, por la presencia de... aquí vienen los grandes vienen de ahí. Claro, esta es la cuna de Johann Sebastian Bach, esta es la cuna de Wagner, aquí está el coro infantil más antiguo del mundo, que es el Thomas Chor de la iglesia de Santo Tomás, donde se encuentra a su vez, tanto en la iglesia de Santo Tomás como en la iglesia de San Nicolás, los dos órganos originales donde tocaron todos, Mozart, Bach, Beethoven, toda esa gente estuvo aquí. Y entonces tiene el encanto de no ser una capital, pero de ser una pequeña ciudad musical, cultural y artística muy interesante y muy bonita. Okay. La imagen es bonita y por eso quise ponerla allí de fondo. Casi que era un sarcasmo lo que te quería hacer. Bueno, lo que quería era mostrar el orgullo por mi ciudad. Por supuesto. De ahí te voy a mandar de marrana a Yaritagua, Urachiche y Nirgua. ¿Quién? Que tienen escúchame, que tienen su encanto también, porque tú ves las fotos. Yo cuando mi abuelo hablaba de su pueblo de Curimagua, y no escuchaba ese nombre indígena, no decía, es un pueblo que donde hay mucho más. Cuando mi abuelo me contaba a mí que él vio morir a uno de sus hermanos, como una mula lo mató a patadas por un accidente doméstico. Y yo decía, una patada será. Bueno, una mula es una sola. No, el muchacho, no, fíjate, que fue peor, porque el muchacho se fue a bajar de la mula y se cayó de la mula y se le quedó enredado el pie en el estribo. Y la mula se asustó y echó a correr y le fue dando patadas. Y por eso el muchacho adolescente, mi abuelo siempre me contó eso, pero uno escucha Curimagua y escucha ese cuento, dice, es un pueblo apestoso. Pero después uno ve las fotos, las imágenes de Curimagua, ese pueblo tan bonito, y uno ve la neblina, ve aquella cosa, y uno dice, oye, qué cosa tan bella ese pueblo, ¿por qué nunca fui? Y bueno, ya aquí estamos hablando de Curimagua y comparando a Yaritagua con Leipzig, ¿por qué? No, es que yo quise traer a colación rápidamente, para no vaya a ser que tengamos un público específico sobre nuestras tierras y nuestras nostalgias, y entonces pasemos por alto tantos acontecimientos de primer orden mundial que ha ocurrido en Venezuela en las últimas 1 o 2 semanas, algo que esperamos por 20 años. El fin de las ilusiones en los partidos políticos. Los que manifestaban masivamente en Yaritagua, en Urachiche, en Nirgua, eran los que hasta ayer tenían banderas rojas y esta vez no las sacaron. Y los que ocasionalmente sacaron banderas de amarillas y blancas y tal, y tampoco las sacaron. Por una elemental razón. Todos son víctimas de estos canallas gobernantes y de esa oposición narcocomplaciente, como tú la bautizaste, que ha terminado por hacer evidente a la inmensa mayoría de los venezolanos que mientras esta gente dirige a la oposición y aquellos zánganos del gobierno, no hay salida para Venezuela. ¿Por qué traigo a colación el tema? Porque es un paso político de primer orden, es una ruptura histórica. La conciencia del pueblo común de los venezolanos, del ciudadano común, ha cambiado del partidismo a la ciudadanía en potencia, digámoslo así. No somos ciudadanos, no tenemos una práctica ciudadana, pero hemos empezado por definirnos todos juntos como parte de un país agredido
por los partidos, sus élites, su estado de clientela politiquera, sus estafadores, sus bolichicos, sus boliburgueses, sus directivas de COPEI, de AD, de Primera Justicia, ¿verdad? Leopoldito, el Caprilito y la Tintori. Es decir, toda esta caterva, digamos, para ponerle un nombre genérico, de delincuentes muy disfrazados, muy perfumados, muy de nalguitas entalcadas, mucho con el perraje que viene del gobierno, azotando la vida común, cotidiana de los venezolanos. Pero hay algo que se te olvida de la gente que salió a protestar, que es algo que yo he intentado señalar toda esta semana, porque uno, mal que bien, bueno, los que no somos capitalinos, y además tenemos cercanos en nuestro árbol genealógico a campesinos o a productores de la tierra, sabemos que en Santa María de Ipire, en Nirgua, allí en Valle de la Pacua, y en las zonas del sur de Aragua, en las zonas del Guárico Profundo, uno sabe que allí la gente normalmente ha vivido de la producción. O sea, allí hay gente que no tiene su dinámica, no depende de Caracas, y me imagino yo que esa gente se reirá mucho cuando escucha decir a un caraqueño, Caracas es Caracas, lo demás es Monteculebra, porque en realidad a ellos eso no les hace mella. ¿Por qué? Porque el productor medio de esas zonas, que es el pequeño productor, que es el más importante, que ha sido el más abandonado por las políticas con respecto a los agroproductores de todos los tiempos. ¿Qué es cuál es la característica de ese productor? Bueno, eso es un productor que tiene probablemente ponte por debajo de 50 hectáreas. Ese productor, normalmente toda su familia está metida en el tema de la producción. Ese productor tiene su cosecha, en caso de que sea la agricultura y él cosechará lo que mejor le parezca en la temporada que mejor le parezca, o quizá se dedicará exclusivamente a un rubro porque es la tradición. Ese señor tiene a su personal. Allí el tema del campesino, que es una cosa que yo siempre se lo reclamaba a la gente cuando tuve la Acción Democrática. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar hablando del campesino? El campesino dejó de existir hace años. Aquí lo que hay es empleo, empleo y mano de obra en el campo, que es otra cosa. Pero el campesino, ese Juan Pima, ese señor se murió hace mucho tiempo y se murió en un bloque el 23 de enero porque hasta dejó el campo en medio del éxodo. ¿Qué características tiene ese señor, ese productor? Ese señor tiene su camión y su tractor para trabajar su tierra y para trasladar sus productos a las ciudades o a los centros de distribución. Ese señor sabe lo que es un precio a puerta de finca y sabe lo que es un precio puesto en el mercado. Ese señor no necesita que un político de Caracas venga a estarle pasando la mano, Alberto. Ese señor tiene su... Pero ¿qué ocurre cuando ese señor viene entonces un gobierno y lo expropia? O le impone que, mira, tú tienes 50 hectáreas, tú no puedes tener 50 hectáreas, porque ¿qué haces tú con 50 hectáreas? Eso es mucho. Tú tienes que tener 5 nada más y las otras 45 se las vas a dar a la comuna del quinto pelo ahí para que... Ajá. Le pones a un guardia nacional para que lo matraquee después de que expropiaste Agroisleña. Le pones a un malandro para que lo matraquee por la gasolina. Pero ese productor sin agua, sin luz eléctrica, sin servicio, sin viaje de comunicación y de paso matraqueado por las mafias que ni siquiera lo dejan mover su cosecha para sacarla de su sitio y llevarlo al centro de distribución. ¿Qué puede hacer ese productor que no sea alzarse? No tiene más nada que hacer. Dani, el tema es entonces ver cómo expresamos nosotros a nivel nacional esa coyuntura mundial donde la Leipzig culta de Alemania puede debatirse entre temas más o menos exquisitos de si se vuelve o no se vuelve a la crisis espantosa del año 29 y desencadena una recesión como la que sufrieron los alemanes, que lleva al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. No es el tema de la digamos, estupidez de la clase media española que ha designado como su gobierno a los eternos
piratas estos del Partido Socialista, pero ayudados de la agencia chavista de Podemos en España, financiado por los ayatolás iraníes y por el gobierno de Chávez y Maduro, para hacerle la vida de cuadrito a los españoles con las supuestas promesas del socialismo, pero que en realidad han significado de nuevo para España que cada vez que entra un socialista al gobierno en los últimos 40 años se derrumba el empleo y hay un desempleo masivo. Pero ese es otro escenario. El escenario nuestro es más pendiente o más cercano a qué le va a pasar a Trump si sale bien de su coronavirus, que va a salir bien según los más elementales análisis, pareciera que va a salir bien. Bueno, tenemos el tema de las elecciones norteamericanas y su influencia en Venezuela, donde Urachiche, Yaritagua, Nirgua, etcétera, Santa María de Pires se han manifestado sin bandera contra ese gobierno nefasto de Maduro y contra los bicharracos y alacranes que rodean ese gobierno, FARC, ELN, Hezbollah, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos en un mes interesante donde la plenitud de ese desarrollo político va a entroncar con una real promesa de que la renovación del mandato de Trump, o sea, su continuación en el poder, pondría a la orden del día cuál segmento de la élite norteamericana decide empalmar con nuestra desgracia. Si el señor Abraham y el Departamento de Estado y las conveniencias del bipartidismo norteamericano y de conservar el tema venezolano en los estrictos cánones que los ha planteado los Guaidó lovers y el, ¿cómo se llama? Y el Borges, etcétera, y el 4G y las aspiraciones presidenciales de Leopoldo y de Caprilito, que está muy amargado esta semana porque tuvo que retirarse al parecer de la contienda electoral, o que él quería ir, pero es que no le da, es que ya ve que incluso pueden haber sanciones de Estados Unidos contra, y él la teme, contra todo eso que se preste en esa estafa que está montando Maduro para diciembre. Pero la oferta de Guaidó es una consulta. ¿Y qué más vas a consultar, viazo de tonto? ¿Qué quieren tú más consultar? Que el país sigue indignado y está ahora indignado contra ti, que tienes 2 años pajareando, chico, y no presentándole las opciones reales a tu país, que no pueden ser otras que la de una diplomacia totalmente distinta a la del guiso, que es la que has practicado con tus comilitones de la MUD para hacerte rico con las finanzas del Estado venezolano en el extranjero, que ustedes pugnan por agarrar, y eso que no han podido, han rajuñado un poquito y ya son millonarios. ¿Cómo será si les cayera la bicoca de esa inmensa fortuna que tiene Venezuela? Mira, la sola factura petrolera de los 17 países de Petrocaribe significa, no sé, 6, 8 mil millones de dólares de deuda. De deuda que, por cierto, pueden pagar muchos de ellos, porque son islas que no es que sean menesterosas, han vivido el turismo, etcétera, y no puede ser que no paguen, chicos, la factura petrolera, que, bueno, Chávez y Maduro prefirieron bajársela a la 4ª parte. Bueno, pues tienen que pagar esa factura de la 4ª parte. Pero como eran 17 votos en la OEA, o no sé cuántos en la OEA, entonces siempre hubo las consideraciones para hacer de esa factura petrolera del Caribe y de Centroamérica una maniobra, una masa de maniobra, pues la diplomacia esta de la complacencia y del regalo de la diplomacia estafadora chavista. Entonces, vamos a una coyuntura política donde lo que haga Maduro le va a salir mal en el famoso escenario electoral, porque ni siquiera con Capriles puede contar ya como aliado, donde la estafa de Guaidó se hace más que evidente de que lo que quieren es darle oxígeno todavía y nivel de existencia mínimo a Maduro, porque es el socio en la estafa de la plata, que es la que ahora les interesa manejar en estos emigrados encorbatados de la MUD, en esas embajadas de pacotilla y sobre todo en esos grupos que, bueno, piden comisiones adelantadas y chantajean y coimean a los que aparecen por allí como eventuales, digamos, portavoces de propuestas interesantes para recuperar esa riqueza. El escándalo que hubo hace poco, el que tú conoces los detalles incluso, porque Patricia fue protagonista de esas conversaciones allí, donde esta gente se explicaba de que lo que hay detrás de Guaidó, chicos, son coimeros
O sea, estafadores que quieren asaltar al que quiera hacer algo. Ellos quieren que se les pague impuestos para ellos, para su bolsillo. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? En el peor momento posible de años y años. Una oposición inservible que dice que la vía es electoral, y yo no vi banderas, ni vi propuestas de negociación en las masas estas que salieron a la calle en Urachiche, Nirgua, Santa María de Pie. O sea, está cancelado históricamente el espacio para los partidos políticos. La manguangua esa de vivir, de engañar el mundo y a los propios venezolanos de que había una necesidad de los venezolanos de estar respaldando esas banderías partidistas, se acabó. Y se acabó también esas maniobras ya de ese rock and roll que ha bailado este Guaidó durante año y medio, 2 años, chicos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bien, el triunfo de Trump, la ratificación de ese triunfo de Trump ahora en noviembre, va a significar que por fin puede sintonizarse el país maduro para mandar al cipote este gobierno y esa oposición cómplice, y las necesidades de Estados Unidos, que deberá pensar seriamente, chicos, si va a dejar seguir pudriendo ese pedazo del continente que va a gangrenar también a Colombia en la próxima etapa. Y cuando el señor, tengo una frase y termino, cuando ¿cómo se llama? Pompeo da ese paseíto rápido, Colombia, Brasil, Surinam, ¿cómo se llama? Guayana, Esequiba, Guyana. Bueno, está diciendo, mire, esto está llegando a un punto de no retorno. Es ese punto de no retorno el que debería interesarnos en la próxima semana y habría comenzado, también no comenzó en octubre, pero casi arrancando octubre, pero en octubre es un mes de definiciones, definitivamente. La gran pregunta que yo me hago con todo esto y que es mi preocupación, luego el tema de mi paso por Berlín me dejó preocupado, en serio. Por el tema de cómo estoy viendo la discusión, o sea, hacia dónde se está orientando la discusión. En los centros de debate real, que es donde, donde se toman las decisiones. Entonces, aquí, mira, aquí aquí en Europa. ¿Qué se está hablando? Mira, el problema es económico aquí. O sea, olvídate de la polarización electoral, ok, eso sí, dale. Ajá, está bien. Pero el asunto es aquí quién paga la cuenta. El asunto es qué costo va a tener para Europa el tener una relación tirante permanente con los Estados Unidos en medio de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China y una crisis económica que se nos venga encima después con todo este tema de la pandemia. O sea, ¿es viable? O sea, la pregunta que veo repetirse en los editoriales de estos medios especializados ¿es viable que con esta polarización que tenemos y estas posiciones atrincheradas que están teniendo? Entonces, Europa se atrincheró en una posición, Estados Unidos se atrincheró en otra, China está con las ametralladoras puestas, esperando, ellos no tienen problema de dispararles a todos, ¿no? Y Putin está en una esquina así como esperando en el bar, esperando que empiece la pelea, a ver a quién le apuesta a él. Pero la pregunta que se hacen es, con estos actores atrincherados, ¿dónde queda el ciudadano, que es el que padece el problema de las economías cuando éstas se ralentizan o se vienen abajo? Por eso es que están sacando de nuevo estas fotos como esta, que es de la revista Spiegel Histórica, donde aparece una señorita muy bien... ¿Qué dice el letrero? Ya te voy a decir, una señorita muy bien vestida, muy bien arreglada, y la señorita en su letrero, en medio de la calle, en una calle berlinesa, dice: hola, busco trabajo. Yo puedo escribir en máquina de escribir. Tengo conocimientos escritos y hablados del idioma inglés y francés. Soy muy buena trabajadora en todos los quehaceres del hogar. Y también, aquí no se ve bien al final lo que dice, pero es una mujer, una joven mujer buscando trabajo en la calle. Y las fotos que tiene interna es también de cómo lo pasó mal la gente
no los gobiernos. O sea, no te están hablando de la política. Sí, que se cayó el gobierno tal y que vino Hitler y se acabó todo. No, están hablando de cómo lo pasó la gente. La gente común, así es. La gente común y corriente. Y es allí entonces donde empiezan las grandes preocupaciones, porque el editorial lo que te habla es al final de cómo los crash económicos y las crisis terminan siendo los creadores de revoluciones y dictaduras. Vamos a eso, Dani. Vamos a eso. Yo creo que estamos ya en eso. Ok, la barbarie realmente existente en Venezuela no deja lugar a duda de que se ha abierto espacios a la, digamos, a la hambruna en Venezuela, a la muerte, caramba, pero cotidianamente vista en cualquier sitio por enfermedades masivas, por la epidemia bendita esta, pero es sobre todo, chicos, las privaciones enormes, chico, y la destrucción de la vida social. O sea, esto no es la vida de los embajadores de Guaidó o de los, digamos, vagos y maleantes que tienen agarrada esa representación nuestra en el mundo y que se están haciendo ricos, chicos, con digamos, las oportunidades que les genera su coalición de hecho con Maduro. Estamos en una situación, chicos, en que esta gente puede terminar guindando por el pescuezo si se le ocurre un día esto pretender representar ese pueblo de hambrientos, chicos, que es ya Venezuela. Entonces, el enfoque, digamos, yo no te voy a decir que es abstracto, tú estás planteando cosas absolutamente pertinentes, pero si la bajamos a tierra como tú la acabas de bajar sobre cómo es que la gente está sufriendo esta coyuntura, bueno, vamos a ver entonces que de los grandes temas de Trump sí, Trump no, plebiscito, ¿cómo se llama? Consulta de Guaidó, bueno, ya, ¿cómo se come eso, chicos? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Capriles hasta hace poco decía que había aquí unas elecciones y ahora no vas a elecciones. Entonces, ¿qué está proponiendo? Fugarte. ¿Qué es lo que, cuál es tu nueva fuga? ¿Cuál es tu nueva fuga, Capriles? Y Guaidó, ¿qué dice? A una consulta. ¿Pero qué vas a consultar? Ustedes no se dan cuenta que llegó el llegadero todo esto, de que esta clase política de miserables no debe ser considerada como parte de las soluciones, sino como parte de nuestro problema. Yo hoy no estoy muy, digamos, optimista que se diga, no sobre el país, que tiene todas las posibilidades de salir del hoyo, pero es que, caramba, chicos, qué tragedia esta de no tener en este momento una oferta ya clara. La estamos construyendo, Daniela. Los repúblicos nos proponemos para hacer un tercer polo, distinto a esa cosa que llaman la oposición y ese gobierno de malditos que ha arruinado a Venezuela. Entonces, esa tercera vía, esa tercera posición hay que armarla rápidamente, porque si Trump gana y si hay una conflictividad mayor a nivel internacional, chicos, Estados Unidos va a querer tener cerca sus vías marítimas del Caribe, digamos, su vía hacia el Canal de Panamá, su espacio territorial que le costó mucho mantenerlo en todo el vendaval de Obama y tal, en Colombia, con sus bases allí en Colombia, va a querer conservar su espacio geopolítico. Mira, y Cuba está igual o peor, ¿oíste? A diferencia de otras etapas, empieza a haber una agitación en Cuba por hambre, chicos, por hambre y por privaciones masivas. Entonces, en ese cuadro ya bastante trágico, ¿cuáles son las soluciones políticas? Yo les propongo a mis queridos oyentes, porque Dani me ha desertado de su oferta pro-repúblicos. Eso no te gustó, ese es un golpe bajo, Dani. No, Daniel está en plan de periodista y sociólogo hoy. Nosotros que estamos proponiendo una opción política de constituir esa tercera opción distinta al gobierno y a la oposición, vamos a afinar los argumentos para, con muchos otros que estamos tratando de reunir en nuestra página Repúblicos.org, distintas ofertas de liderazgo que no pertenecen a esa plaga ya enumerada y que entonces deberíamos, chicos, ser capaces de presentar en las próximas semanas una oferta específica para el país convulsionado que viene, convulsionado geopolíticamente, porque Venezuela no es cualquier cosa. Fíjate que a mí siempre me gusta bajar a tierra para ver cómo afecta un problema grande, cómo le afecta al ciudadano de pie. Entonces, alguien podría decir en Caracas o en alguna otra ciudad de Venezuela que, bueno,
Santa María de Pires, o como preguntaban tu Urachiche, ¿eso dónde queda? Santa María de Pires es Guárico, ¿no? Santa María de Pires, Guárico, en la zona de ahí nació, me han repetido en innumerables ocasiones que es la cuna de Reinaldo Armas. Yo conozco Santa María de Pires por ser el centro de peregrinación de los devotos del ánima de Taguapire, Francisca Duarte, que es una cosa ahí bien particular. Pero el asunto está, y es la cuna de Argenis Rodríguez, el escritor Argenis Rodríguez nació allí en Santa María de Pires. Pero fíjate tú algo, el ciudadano venezolano de hoy, el ciudadano venezolano que tiene que hacer milagros para llenar un plato de comida, desde hace unos 5 años para acá, está logrando pelearse con el plato de comida gracias a la comida que llevan a los mercados populares esos pequeños productores de esas pequeñas zonas. Uno no sabe de dónde es el camión, pero te llega un camión y el camión entonces trae una oferta de plátanos, trae una oferta de... Pero no hay gasolina, Dani, ahora el camión no va. Por eso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese ciudadano que esperaba que llegara el camioncito con la oferta de los jojotos o con la oferta de los plátanos o con la oferta de la fruta, ¿no? Hay que ver cómo en Venezuela se ha perdido, inclusive hay una generación de niños que hay frutas que no conocen, porque simple y sencillamente se acabaron en Venezuela las posibilidades, inclusive de la importación de frutas e inclusive de la propia producción de determinadas frutas. En medio de todo eso, ¿qué le queda entonces al ciudadano? Pero es que yo vuelvo y lo repito, lo que le queda a los productores, los pequeños productores, lo que le queda es la rebelión. A los pequeños productores lo que les queda es entender que ellos no pueden seguir produciendo, no porque el país no quiera que ellos produzcan, porque el país vive de lo que ellos producen. Es que no pueden seguir produciendo porque el régimen criminal, en su afán de someter a la nación a través del hambre, lo menos que le conviene es que el productor tenga gasolina para que ese camión llegue a las ciudades, que ese productor tenga fertilizantes para hacer su trabajo y que ese productor tenga la libertad de trabajar tranquilo en su tierra, porque ese productor no se quiere ir de su país porque se esté en mi tierra, se puede mover ahí yo. Ese productor no se ve en una calle de Perú, ese productor no se ve en ninguna otra parte porque simplemente eso no pasa por su cabeza porque están atados a su actividad en su tierra. ¿Cómo hacemos entender eso a esos productores, Alberto? Sí, está bien, no se creen los partidos, pero alguien tiene que canalizar todo esto. Bueno, se trata de hacer esa oferta que, a ver, no es para las ganas de complicar las cosas, Dani, pero los temas que tenemos enfrente son los eternos temas más peliagudos de la política, a saber, el Estado va a seguir funcionando como vino funcionando 21 años, donde hoy puse a rodar otra vez la foto, Dani, de que la han publicado varias personas en aquellas movilizaciones de 500,000, 1 millón de personas, chicos, en las calles de Caracas, y llegan allí a la curva, a la famosa curva de allí donde estaba el edificio Crole antes, ¿te acuerdas? O más bien de Bellomonte allí, chico. Esa curva de la autopista Francisco Fajardo, full de gente arriba y abajo, y debajo, chico, y arriba y abajo también unos piquetes policiales, chico, para impedir que pasara la gente. Bueno, ya va. Eso es una imagen, chico, que hay que tenerla pendiente porque vamos a eso. Si vamos a eso otra vez, entonces no habríamos aprendido nada. 500 policías detienen 500,000 de personas. Ya va. Tú estás hablando de las grandes manifestaciones en los que llenaban los distribuidores acerca a la otra cámara, ahí. Mira. Es correcto, sí. Una inmensa muchedumbre en la autopista y 15, 20 carros policiales, con 100 policías, detienen a esa masa gigantesca, chicos. ¿Y qué se les dice desde la dirección a esta masa gigantesca? Para la casa.
No, que no se puede, no te puedes lanzar por el tobogán de la ira, que nosotros tenemos la razón y ellos son la fuerza. Y hay que dialogar, y hay que dialogar y no podemos... Pero el problema es que no fue una vez, Daniel. Fueron no, 50, 100 veces. Fueron 20 años en esa paja. Muy bien. Acabaron con el movimiento de masas en las calles. Bueno, está planteado entonces en ese vacío del movimiento de masas. Es la clase obrera, ya. ¿Cuál clase obrera? Se acabó la clase obrera, no hay más clase obrera. La élite, los intelectuales, ¿cuáles intelectuales se acabaron? Las universidades y su autonomía. ¿Qué autonomía, qué universidades, chicos? ¿Qué profesores medio come con unos salarios miserables, chicos? Han acabado con la república y las soluciones son las de un Estado quebrado, las de un Estado fisurado completamente, la de una sociedad pero maltratada, una economía deshecha, unos productores rurales, como tú bien dices, que no tienen ni siquiera el privilegio de a mano, chicos, arrancar a mano su producto y montarlo en un camioncito, en una camioneta picó, porque no hay cómo llevarlo a las ciudades. O sea, ¿hasta cuándo va a creerse que el país tiene salida con esta clase política? Bueno, mis amigos, eso es lo que el señor Padrino nos debe como explicación. Porque no solo el bicharraco de Maduro, que tiene, caramba, todos los denuestos serían pocos para calibrarle como una de las peores calamidades. Desde que andaba Guacaipuro por ahí o antes, chicos, Maduro es lo peor que nos ha pasado. Bueno, pero es que ocurre que esas Fuerzas Armadas, el señor Reverol, ¿entiendes? Que desde subteniente dirige, chicos, mafia de droga hasta convertirse en zar ¿cómo se llama? De los narcosoles, y el tal Padrino, ellos dirigen, chico, ese aparato de seguridad del Estado. No se va a reventar nunca. Pues hay que buscar a alguien que nos ayude a sacar a tiro a esta gente, chico. No hay otra opción, porque si ellos, que son, se supone, los depositarios de la fuerza del Estado, la cohesión histórica de la existencia de la República, etcétera, si ellos son parte, pero criminal de la ecuación, no podemos, chicos, seguir creyendo que no haya otra manera de salir de esto, sino reventando esa unidad de las Fuerzas Armadas. Pero entonces, bienvenido a los golpes, bienvenida a la crisis militar. Es lo que te quería plantear. Que venga lo que venga, pero yo detengo un gran cuestionamiento dentro de todo esto, porque siempre se habla así de malditos soldados que disparan contra su pueblo, es perfecto, pero caramba, siguen siendo, o sea, ese ciudadano que iba y llenaba el distribuidor Altamira, con la intención de avanzar e irse a Miraflores, porque esa era la intención, por lo menos la intención que uno sentía que había dentro de él, detenida por una masa de policía, pero esa masa de policía tenía unos aliados, que era una masa de politiqueros, que decían, no, vamos a confrontar. Yo recuerdo unas imágenes, bueno, hay más de una, pero hay un famoso video de Ramos Alú gritándole a la gente que se echara para atrás, porque él era el que iba a hablar con la policía, porque aquí no íbamos a llegar a un enfrentamiento y tal. O esa comiquita de estos izquierdistas balurdos, pobres diablos del cliché de irle a llevarle flores a los militares, no, porque o de darle discursos a los policías, porque ellos van cuando no enseñar las nalgas. O darle discursos a esos malandros, porque ellos también tienen madre y ellos también van a entender y tal. No estás viendo que el bicho te quiere pegar un tiro, no estás viendo que el tipo te quiere matar. Entonces, pero yo ahora entro en el cuestionamiento que quizás sea poco elegante y que a mucha gente no le gusta, pero ese ciudadano que iba a esas convocatorias de esa oposición iba consciente de que ese liderazgo iba a ser lo mismo. Porque es un estado de conciencia cómplice, sobre todo esas capas medias y bajas. Está dispuesto. Digamos, urbanas. Mira, que auspiciaban esas soluciones electorales. Mira, yo te puedo decir algo, Alberto, que yo vi, o sea, no me lo contaron, fue en 2017. En 2017 empezaron a darse unos fenómenos en Caracas. Yo creo que 2017 fue el año de las peores protestas, de las más fuertes, de las más organizadas. Empezaron a darse unos fenómenos que no podíamos contar en la prensa, porque de verdad no podíamos, porque lo que estábamos viendo era una verdadera guerra en desarrollo. Yo recuerdo dos eventos en particular. Un día, estando en la emisora, encerrados, porque no podíamos salir porque las protestas eran enfrente en la avenida Páez, a mí me comunica alguien, dice, mira, acaba de haber un tiroteo
acaban de tirotear a 5 guardias nacionales en Altamira. ¿De qué parte de Altamira? Bueno, resulta ser que por esa dinámica de esa política, de que el manifestante va a manifestar, nos van a lanzar gas, y entonces corremos por aquí y nos escapamos. Y después intentamos y volvemos, y nos vuelven a echar gas y volvemos y escapamos. Y eso entonces es como un ejercicio, y se creaban unas zonas de tolerancia, donde estaban los policías también cansados, estaban los manifestantes, y la gente caminaba por ahí, y se entendía que por ese pasillo estaban los que venían corriendo, no, yo no estoy haciendo nada, y estaban los policías y ahí nadie se metía con nadie. En una de esas, y ahí se sentaban. Eso era en Altamira, por la zona donde está un Burger King, una cosa de esa por allí. Y allí sentados en el piso estaban los guardias nacionales cansados, bueno, descansando en el piso, no sé, jugando truco, fumando cigarros, no sé. Y pasaron unos tipos en moto y les descargaron las pistolas. Allí hubo por lo menos 3 guardias nacionales muertos. ¿Ok? Rompiendo la calma chicha o la paz no firmada de ese sitio de tolerancia. A mí me ocurrió, eso fue un día en el que yo logro salir de la emisora con unos amigos que de los cuales no puedo dar detalles porque algunos de ellos están ahora en Venezuela. Y entonces decidíamos irnos lo más lejos que pudiésemos llegar en tarde en la noche hacia el este, a ver qué había pasado o cómo estaba el asunto. Y yo nunca voy a olvidar algo, que cuando llego al sitio donde llego de Altamira, de Tiburón Altamira, pasando por cuando uno va a entrar a Altamira, y que pasa frente a la Carlota. Yo vi 2 motos de la Guardia Nacional completamente quemadas. Y cuando yo veo esas 2 motos de la Guardia Nacional completamente quemadas, yo la gran pregunta que me hice es, ¿y los que iban sobre esa moto dónde están? Le quitaron la moto amablemente al Guardia Nacional y le dijeron, deme acá su moto, señor guardia, fuera de aquí que se la voy a quemar. O pasó algo con ese guardia que llevaba esa moto. O sea, las cosas empezaron a tomar un color tan oscuro, que tú sentías que en algún momento eso iba para allá, iba al momento que se convocara una marcha y en la primera línea iban a venir los fusileros. O sea, nosotros vamos a entrar a tiros a la policía, a la Policía Nacional, y después que los matemos a todos, la gente va a pasar por encima. En algún momento el venezolano ha estado dispuesto a pasar por encima de los cadáveres de los policías hasta llegar a Miraflores. Yo creo que no. Yo creo que por eso que tenemos esa dirigencia que tenemos, Alberto. Pues son razones sociológicas ya más profundas de averiguar en nuestra historia, la evolución de la conciencia política, el rol de los partidos, las grandes ilusiones, las trágicas ilusiones electorales y de trágicas ilusiones de ¿cómo se llama?, del régimen político mismo, que supura esas ideologías de conformismo o de siempre buscar la vuelta para el acuerdo, bueno, es algo también, seamos francos, Daniel, también es un reflejo civilizado de tratar de dirimir las cosas. Es que aprovechándose de ese reflejo civilizado de querer resolver las cosas sin violencia, hay unos cultores de ese aspecto de la conciencia convertido en política de una dirección interesada en hacer fracasar toda evolución de esa conciencia hacia la confrontación en términos inteligentes, porque no necesariamente tú tienes que acabar con los tipos a tiro. Pero es una cosa lógica dentro de la lógica esa falsa opositora. La gran marcha, y entonces la toma de Caracas. Entonces tú sabías que esa toma de Caracas venían los pendejos en autobús, a los cuales paraban en el peaje, no los dejaban subir a Caracas, no los dejaban entrar. Y entonces pero aún así se devolvían los autobuses. Sí. Y ya está, y se acabó la toma de Caracas. No hubo nadie que dijera, vamos a tomar Caracas y nos vamos a entrar a tiro con la policía si no nos dejan entrar. Nadie planteó eso nunca. No, ya va, Daniel. Pero es que la gente que organizaba esas cosas sabía de antemano el final. ¿Y el que participaba? Yo recuerdo mucho aquel 1 de septiembre, que amaneció Caracas poblada de, ¿cómo se llama?, nidos de ametralladoras incluso de la Guardia Nacional. Y hubo una manifestación gigantesca de gente. Muy bien. Ya se sabía el final. ¿Cuál era? Una mesa de negociación. Y el otro,
ya hay que irse. Ya habían pactado la hora, chicos, de retirarse a sus hogares. Entonces sí que faltaba lo que la gente siempre dijo: no irse, quedarse, no irse a la casa otra vez, quedarse. Bastaban 2, 3 días de plantón de esas movilizaciones para que surgiera incluso de ella misma la iniciativa de intransigencia que, por ejemplo, llevara al Palacio o llevara a lo que fuera. Pero la gente nunca tuvo ese ánimo, Alberto. La gente iba, es más, voy a decir algo más. Dani, pero eso es creer que no. La gente nunca tuvo. La gente nunca históricamente. No, discúlpame. Bueno, te cuento algo. ¿Tú te acuerdas de esos grupos? Es que sí hay de eso que tú dices, pero hay también lo otro. Había vanguardias, chicos, que querían actuar. Esas vanguardias que salían y que eran los que de verdad se entraban a palos contra la policía, y se tiraban piedras y todas esas cosas, cuando la oposición falsaria, a través de su liderazgo, decía, vámonos a la casa. Ellos se iban a la casa también, ellos no se quedaban en la calle. Muchos de ellos eran de esas propias hordas, digamos, bajo control, pagados incluso, porque había el militante de verdad honesto, había el militante con la mamá llamándolo, vente ya, que no sigas, chicos, ¿bien? Y había el pagado para estar allí, pero en los guerreros del asfalto, llamado Daniel, ¿cómo se llama? Los de franela, era, por lo menos por mitad, eran gente dispuesta a dar la vida, Daniel, y la daban. Sin duda. Esa es la mejor generación que tuvimos en por Chile. Supuesto, tú puedes hablar de un muchacho como Neomar Lander, tú puedes hablar de... Yo te he escuchado alabarlo. Y puedes hablar de otro... su memoria. No, y de otro más... de la memoria de esos muchachos que defendemos la tesis de que tarde o temprano serán reivindicados, chicos, por la verdadera voluntad de aquellos que quieren es esguazar al gobierno como de lugar, y hay que dejarles, chicos, que si esa vez no se les ponga el desvío, la cortapisa o la bendita maniobra de presentar la ilusión electoral o de la consulta o no sé qué guarandina van a inventar para volver a enredar en la cabeza a la gente. Y es eso lo que la propia gente ha ido descubriendo, Daniel. Porque lo nuevo que yo te quería plantear es eso. Hay un nuevo estadio de la conciencia ciudadana que abandona por fin las banderas de los partidos y quiere es que esa vaina se acabe, que esa dictadura caiga. Y además, en el tema militar, por fin se nos escucha cuando planteamos por años y años, debe haber una fractura militar. Porque antes era muy fácil decir que vengan los yanquis. No, chicos, los yanquis ojalá ni siquiera vengan. Que vengan y siquiera pongan la primera avanzada de una guerrilla electrónica casi, que no haya gringuitos en la calle. Si nosotros no necesitamos gringos que hagan de diana de tiro al blanco, chicos, en la calle Caracas. Necesitamos que se fracture esa peste de la burocracia alta militar y que surja de la oficialidad militar un segmento que diga: este ejército se niega a seguir, ¿cómo se llama?, aceptando órdenes de narcotraficantes y de macabras mafias militares enriquecidos, chicos, en dólares ¿cómo se llama esto?, de combustibles o dólares provenientes de los bodegones, etcétera, etcétera. No queremos más un gobierno cubano en Venezuela. Es esa fractura. No, es que no la va a haber. Bueno, Dani, muy mal pronóstico entonces tendríamos. Si no hay reacción de la gente que empezó a verla y es positiva, y si no hay reacción de la Fuerza Armada, que sabemos que sí hay todavía, la confluencia de esos dos factores progresivos es lo que nos puede dar un nuevo panorama en las próximas semanas. Esta vez estamos hablando de semanas donde, bueno, ¿y qué más va a inventar Maduro? Que va a conceder unas elecciones o que va a conceder, qué sé yo, que hay una gran cumbre con Guaidó, etcétera. Ya va, pero es que eso no es garantía de que hagan estrictamente nada, de que puedan resolver ningún problema. Eso es comida para hoy, para 72 horas. A los 15 días les van a caer a piedra a los que firmen un pacto con Maduro. Podríamos decir que todo cuanto hagan Maduro, Guaidó, la oposición falsaria, el régimen, Cuba, no va más. La Unión Europea, etcétera, etcétera, en estos días, antes del 3 de noviembre, todo es mentira. No es que sea mentira. Es que se agotó como instrumento de mangoneo, de manipulación. El país real es un país que ya se insurrecciona contra Maduro y contra los partidos y contra los dirigentes que le han presentado como sus salvadores.
¿Es esa la esperanza de la necesidad de un nuevo factor, de una tercera vía, de un nuevo conglomerado de gente con prestigio en sus zonas, en sus alcaldías, en sus barrios, en su municipio, que se empiece a alinear? Llámenlo como quieran, los repúblicos queremos ser parte de eso, de un nuevo alineamiento que diga esto no va más, ni ese gobierno ni esa oposición de sus distintas variantes, porque el tema nuestro es: pedimos al señor Trump que nos ayude a desalojar inicialmente con alguna operación de alto vuelo, como ellos saben hacerla, y permitan que se fracture esa fuerza, o mejor dicho, que estimulen la fractura. Yo he llegado a plantear, Dani, que lo que nosotros necesitamos es un susto a esos militares. Ni siquiera echarle una plomazón ni nada. Un susto sería suficiente para que vea en serio Maduro que carajo se lo van a llevar en los cachos si no entrega el poder. Pero el problema es que aquí, cuando se ha intentado hablarle al sector militar, salen hablándole, extendiéndole: mire, quédese tranquilo que aquí los vamos a amnistiar a todos, no importa que hayan apoyado a Maduro, cuando lo que deberían estarle ofreciendo es lo contrario, decirle: mira, no va a haber forma ni manera de que te esconda, vamos a acabar contigo, bueno, no va a quedar de ti ni el uniforme. Aquí no se ha amenazado nunca el poder militar, aquí lo que hace es ir a ofrecerle al piste. No, nosotros no podemos, no hemos sido capaces de mostrarle una verdadera amenaza a esa casta militar que está sosteniendo al régimen. Vamos a ser capaces de ofrecerle, de darles un susto. No, ya vaya. El susto que te estoy hablando es un susto militar. Bueno. Son unos drones específicos. Son, digamos, casi con nombre y apellido. Son operativos de desalojo por la fuerza física de algún segmento X. Yo no voy a delatar, si la supiera no la dijera, pero tiene que haber una prueba, digamos, como dijera María Corina, una amenaza real. O sea, tiene que haber la percepción de que Estados Unidos... No, le voy a prestar a María Corina parte de lo que es mi discurso de 21 años, Daniel. Déjate de estar con esas caras de María Corinero ahí embocado. Eso nada, señor. No, he dicho, lo de la amenaza real es una frase feliz de que esa gente vea de que se le está diciendo desde un campo que es el opuesto al de ellos: queremos que ustedes se vayan sí o sí del poder. Esa amenaza real solo puede venir de un poder militar externo, por ahora, y solo puede ayudar al proceso insurreccional si se combina la fractura militar con la fuerza de masa ya fuera del control de los partidos y de esa oposición narcocomplaciente. Lo que necesitamos es que se entienda que eso tiene que concluir en la necesidad de un nuevo gobierno, de una administración que sea eso que se llama impropiamente la transición y que nosotros preferimos llamar como debe llamarse, un gobierno de facto, que incluya una especie de, digamos, venezolanos probos, qué sé yo, que digan al país entero: mire, este señor está enjuiciado. Yo soy partidario de la pena de muerte, Dani. Yo no estoy develando nada que no sepan, pero parece que mucha gente no la quiere. Entonces, por lo menos hay que hacer un juicio sumarísimo. Hay que a todo esto bicharraco, el Diosdado, por supuesto el Alzheimer, quienes se salven de la amenaza real inicial, la cúpula militar está, quienes se salvan. Pero ya va, si Padrino debería ser algo así como refusilado en una circunstancia de emergencia. Porque ¿de qué no es responsable Padrino? En 6 años, chico, de conducta infame a la cabeza de esa Fuerza Armada. Ahora, que no te vas a entregar. Entonces, bueno, no quedará otra que empezar a pensar en fractura ya territorial de las Fuerzas Armadas. Es pedirle a los militares que dirigen tal o cual cuartel: álcense y declaren esa zona, chico, militar parte de un territorio liberado al que hay que ir a ayudar desde la costa o desde los países vecinos, para entonces empezar una guerra territorial, de rapiña territorial. Esa es la peor hipótesis, Dani, la fractura del Estado en territorios, digamos, que contiguamente, sin embargo, se separan a punta de plomo unos contra otros. Esa es la desgracia histórica de Venezuela, ir a una fractura territorial en 20 o 30, 50 pranatos militares, económicos, de burócratas, que sencillamente dejen ese país 100 veces más exangüe de lo que está. Yo soy optimista, te participo. Yo lo que no veo es que haya todavía hecho clic la percepción
en toda la clase, lo que queda de élite económica, lo que queda de empresariado, lo que queda de intelectualidad venezolana, que hayan llegado a la conclusión de que sí es necesario desalojar esta mugre de la MUD, del G4, del Frente Amplio, de los Guaidó, de los ¿cómo se llama? De los Capriles, ¿cómo se llama? Del Leopoldo López y toda esta gente que ha venido embaucando este país hace 21 años, a nombre de los intereses que tienen coludidos con Maduro en las finanzas internacionales de PDVSA y compañía, bonos de la deuda y todo, donde se reparten las ganancias y los haberes mal habidos, ambos segmentos, porque ese es el acuerdo que hay. Y entonces los telefonazos hacen de incluso funcionarios norteamericanos un espectáculo, chico, indecente de esperamos que todavía haya un chance para unas elecciones libres y no sé qué vaya. No, chico, eso no hay elecciones posibles, ni acuerdo posible, ni diálogo posible. Esto sale de hecho, por las vías de hecho y por las vías de, digamos, la violencia normal que se aplica en toda crisis histórica. Somos hijos de la guerra, chicos. Que la evitemos, que la hagamos menos dramática, menos, digamos, drástica. Bueno, esa es otra historia. Nos dará nuestro nivel de civilidad para que no sea una cruenta batalla allí, calle por calle. Pero la confrontación es inevitable, Daniel. Así es. Yo estoy convencido de eso. Yo te veo que ves por otro lado ahí, que te están llamando la atención. ¿Te pasaste, Daniel? No. Sino que lo que pasa es que tengo este bello panorama de mi ciudad. No, fíjate, es que yo siento que no es solamente que el tema va a ser a través de el ejercicio de la violencia por parte del oprimido, que es que es la realidad, ¿no? Del oprimido o de sus representantes en armas. No es solamente que es necesario, sino que yo siento que es inevitable. O sea, yo no sé si eso es mañana, no sé si eso es el mes que viene, no sé si es dentro de un año o dentro de 10 años. A favor de lo que dice Dani. Pero es que el proceso que vive Venezuela va irremediablemente hacia un proceso armado, hacia un proceso violento, porque el devenir histórico venezolano esto no es una suma de casualidades. Es que hay una forma de actuar, las sociedades tienen una forma de actuar y la sociedad venezolana actúa. Yo oí la semana pasada argumentar a favor de que nuestra historia está llena, es un historial de violencia. Pero es que absolutamente, y no es que lo diga yo porque a mí me cayó la locha, ¿no? Lo estudiaste. Hay gente que tiene décadas señalando esto, bueno, inclusive de siglos, o qué fue lo que investigó Vallanilla Lanz cuando plantea el cesarismo democrático. O sea, ¿qué otra cosa que la piedra fundacional de los estudios sobre la violencia política en Venezuela o de la violencia como vía para el cese de las grandes confrontaciones políticas sin salida, que el cesarismo democrático de Vallanilla Lanz? Ya luego cuando tú ves lo que hace Agustín Blanco Muñoz, lo que hace Edgardo Mondolfi, lo que hace Alberto Garrido, tú te das cuenta que en efecto en la sociedad venezolana, cuando entra en el callejón oscuro de la diatriba política insalvable, donde una fuerza decide que se queda con el país y el resto del país decide no nos vamos a dejar, lo único que queda es el camino de las armas. Si eso lo entenderán más temprano o más tarde, los que tengan que entenderlo es otra cosa, pero yo siento que como siempre va a terminar ocurriendo lo mismo, van a llegar primero los fusiles que los políticos. Dani, hay una máxima, no sé de quién, una máxima histórica: un pueblo que decide armarse, no hay fuerza humana de ningún tipo que lo evite, si quieren armarse. Si no quieren armarse, no hay fuerza que pueda hacerlos comprender la necesidad de armarse. Es un estado de conciencia nacida de la voluntad de fuerzas que llevan a esa trágica conclusión. Es el momento de armarse o no queremos armarnos. Durante 21 años, la MUD agarró ese país que no estaba a este punto de desecho histórico en que estamos en este momento para decir la vía electoral, con el acuerdo, no sé qué va, y la diplomacia mundial y todas las embajadas. Y cero violencia. Y cero violencia. Y el grupo de Lima y toda esa vaina y Borges que se va. No, chicos, esto ya se acabó para ustedes, señoras y señores.
Esto queda es que si el pueblo decidió sacarlos a ustedes, van a salir. Señor Padrino, usted ha manipulado durante años unas Fuerzas Armadas que usted pudo arrinconarles, digamos, el deseo de que usted fuese el representante de una cosa distinta, hacer ese alcahuete y cabrón de los cubanos en Venezuela. Usted lo puede cepillar un día de esto en cualquier intento de golpe, sépalo, porque golpes habrá, fracturas militares habrá. Entonces, esto no es que andas conspirando. No, chico, esto es una cosa que históricamente le hemos visto histórica. En cualquier proceso histórico, llámese 45, llámese 48, llámese guzmancismo, como lo quieras ver, de revolución liberal restauradora, en cualquiera de esos procesos, un Padrino López no sobrevive. Así es. Y Dani, eso no es solo una ley para Venezuela. No, es universal. España va a una confrontación armada también. Puede haber en España, y esto no es para abrir un debate hoy, podemos analizarlo otro día, por supuesto, pero donde ya tú pretendes sustituir el régimen de 5 siglos, que es la monarquía española, tú pretendes sustituirla por unas trampitas del coletas del bandido agente Maduro allá, y del Borrell allí pendejeando en la diplomacia europea, y del Sánchez que lo que quiere es el poder y andar en un avión para arriba y para abajo, ese inepto completo, va a llevar a España a una crisis que no tiene otra solución que los tiros, porque esos españoles son apretados. Los forzaron, el año 34, el 36, ya se acabó esa vaina, 3 años de guerra civil. Pueden evitarse la guerra porque saben lo que es la guerra civil, de dolorosa y de trágica. Así es. Pero de que esto no termina, digamos, con juegos florales ni nada por el estilo, no hay ninguna duda en España. Bueno, en Venezuela, imagínense ustedes, con la precariedad que tenemos de instituciones, con la estupidez política de esa dirección de la oposición y la aún mayor estupidez del gobierno, aunque astutos para haber dirigido este mamotreto de Estado sí han tenido, pero es por las complicidades. ¿Cómo no van a tener sobrevida el madurismo si tenían a Santos al lado, a Castro por acá, a Obama por allá, a todos los ricos de Caracas, los bolichicos haciendo negocios? O sea, ya va, que tener una coalición poderosa, Dani, de intereses, que se ha ido desgajando, se ha ido arruinando y han ido perdiendo posiciones para que se abra un enorme vacío frente a nuestros ojos, el vacío de que ese Estado necesita otra dirección, esa economía necesita otros empresarios, acabaron con la moneda, se necesita una moneda nueva, es decir, un conglomerado de 30 millones de personas, 5 exilados, que necesitan que le devuelvan su país. Eso yo creo que es más urgente de lo que muchos de los desenlaces van a ser mucho más rápido de lo que muchos imaginan. Bueno, Dani. Ojalá y así sea. Alberto, feliz semana. Igualmente, Dani.